ChatGPT y modelos de lenguaje, nuevo fundamento para la inteligencia artificial general o cuñados estocásticos. Julio Gonzalo, catedrático del área de lenguaje y sistemas informáticos, vicerrector adjunto de investigación y transferencia de la UNED. Muchas gracias, Pere, y muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Ha dicho esta mañana Mateo Valero que él no hablaba de ChatGPT porque es algo que no está aprobado. Podríamos irnos a coffee break directamente, pero mi tesis es exactamente la contraria. Tenemos que hablar de ChatGPT porque es algo que no está aprobado. Tendría que conocer a mi sobrino cuando hace 2 meses le enseñé ChatGPT. Su cara de asombro absoluto. Yo pensaba que se asombraba por estar viendo una especie de inteligencia artificial que le estaba hablando. Y decía, ahora pregunta esto. Y miraba el resultado y cada vez se asombraba más. Al final casi le caían lágrimas de emoción en la cara. Y cuando llevábamos 5 minutos haciendo cosas, finalmente dijo, no voy a volver a hacer deberes en mi vida. Esa fue su conclusión. Estamos hablando, efectivamente, la predicción de la estructura de las proteínas es algo que será profundamente transformador para nuestra sociedad. ChatGPT probablemente también será transformador, pero es que además lo ha puesto todo patas arriba, desde el momento cero, así que más nos vale empezar a desentrañar un poco lo que hay aquí detrás. ¿Necesito algo para pasar? Aquí está. A ver si... Muy bien. Permitidme que me remonte un momentito a la prehistoria de la inteligencia artificial, es decir, a noviembre del año pasado. No sé dónde estabais vosotros, yo estaba en mi casa y empecé a flipar. Yo trabajo en procesamiento del lenguaje natural, así que le empecé a poner el tipo de problemas que nosotros trabajamos en resolver de forma automática. Este es un ejemplo, averiguar de forma automática cuál es el posicionamiento político de alguien que está hablando, ¿no? En este caso, aquí tenemos un ejemplo que dice una amiga, una vecina, una mami, que pronto podría servir en la corte más alta del país. Y entonces hay que decidir si esto lo ha dicho un demócrata o un republicano. Podría hacer una encuesta, pero no la voy a hacer porque estaríais todos tirándose el triple. Hay muy poquito contexto aquí realmente, ¿no? Bueno, pues la respuesta que da ChatGPT es la siguiente. Bueno, teniendo en cuenta, él sabe que es un tweet que está escrito en el año 2020 y dice, pues probablemente se refiere a la nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema que tuvo lugar durante este periodo de tiempo. Barrett fue nominada por el entonces presidente Donald Trump, un republicano, y su nominación fue apoyada por el Partido Republicano. Así que el tono positivo del tuit me sugiere que el que lo dice está a favor de su nominación, lo que me hace creer que es republicano. Efectivamente es un senador republicano. Esto es alucinante, ¿no? Es completamente alucinante. Yo pensé, ya está, me quedo sin trabajo, ya me puedo jubilar o dedicarme a otra cosa. Pero es que cuando empezamos a leer cómo estaba hecho, todavía nos asombramos más, porque era una idea interesante, pero era una pequeña idea en comparación con lo que teníamos en ese momento, que ya era impresionante a su vez porque llevamos desde el año 2020 que de susto en susto, o sea, todas las mañanas nos levantamos con una sorpresa. Esta es una imagen un poco, esta cosa monstruosa que veis en la transparencia así grande es lo que teníamos en aquel momento, lo que llamábamos modelo de lenguaje. Como ha contado muy bien Raúl antes, la clave de los modelos de lenguaje. Bueno, voy a hacer una historia en un minuto de la inteligencia artificial. Al principio la inteligencia artificial se trataba de enseñar a las máquinas a pensar de forma racional. Es decir, había que buscar forma de ponerle conocimiento a la máquina y luego una forma de que pudiera razonar sobre ese conocimiento y deducir, sacar conclusiones nuevas. Si queríamos que la máquina, por ejemplo, tradujera de forma automática, pues le poníamos las reglas de la gramática, luego las reglas de transferencia, si estamos entre español e inglés, el adjetivo y el nombre cambian de orden, y luego pues un vocabulario que permitiera pasar de un idioma a otro, ¿no? Y luego le das la capacidad de razonar sobre esos datos y puedes ponerla a traducir. Eso no escalaba. Y todos sabemos por qué no escalaba si la gramática que nos han enseñado en el bachillerato la hemos intentado aplicar a una noticia de periódico, ¿no? Y vemos que nos falla por todos lados. Y como no escalaba, se pasó a este paradigma del aprendizaje máquina, que efectivamente no es más que, en vez de decirle a la máquina cómo tiene que hacer las cosas, le vamos a dar un montón de ejemplos y simplemente le ponemos una fórmula con un montón de parámetros y eso sí decidimos, si se tiene que dar un préstamo, tenemos que decir cómo representar a la persona que pide el préstamo. ¿Qué es relevante? Pues sus ingresos anuales, el tipo de trabajo que tiene, quizás dónde vive, la edad que tiene, su histórico de préstamos. Y con esa información hacemos una fórmula en la que intervienen todos estos valores con unos parámetros que desconocemos. Pues empezamos al azar. Le damos ejemplos a la máquina
previos en los que sabemos cuál ha sido el resultado, si se ha dado o no se ha dado el préstamo, y vamos ajustando los valores de los parámetros hasta que hace las mismas predicciones, que es, digamos, la realidad de los ejemplos. Y a partir de ahí puede ver datos nuevos y hacer una predicción. La diferencia con este monstruo que vemos aquí, efectivamente, como ha comentado muy bien Raúl, es pasar a esas redes neuronales profundas donde el objetivo no es acertar la tarea, sino obtener una representación, un modelo de lo que estamos manejando. Y esto es muy útil cuando hablamos del lenguaje o cuando hablamos de imágenes que no sabemos cómo representar. No habíamos encontrado la manera de dárselas masticadas a la máquina. Entonces este monstruo es un monstruo que se coge toda la información que encuentra en Internet y empieza a jugar un juego de predecir la siguiente palabra. Ese es el juego típico, y al principio lo hace fatal, pero esa representación interna va mejorando a base de prueba y error, y cuando se ha tragado todo Internet es muy bueno prediciendo la siguiente palabra. Y no solo eso, sino que ha adquirido una representación, que es un conjunto de números reducido para cada palabra en cada contexto, que tiene muchísima información semántica. Si los números se parecen, las palabras también tienen significados parecidos. Y eso era lo que teníamos. Nada que ver con una máquina que razona y que te da este tipo de respuestas asombrosas. Y entonces llegaron los de OpenAI y le pusieron esa máscara espeluznante. Es un proceso en el que empezaron a enseñar a la máquina a dialogar con humanos y darles información útil con el látigo. No, lo que tenías que haber contestado era esto. Y cuando ese proceso, más o menos, empieza a saber algo la máquina, se pasa a otro más sencillo todavía, en la que el profesor solamente le da preferencias. Pues de tus opciones, la mejor es la primera. Y luego un paso muy curioso, que es que ya directamente se prescinde del profesor y la máquina aprende también un modelo del profesor, que a mí me sonaba completamente absurdo. O sea, ¿cómo vas a aprender sin profesor? Pero luego pensé, si yo a veces, mi padre ya no está, pero a veces puedo, con mi modelo que tengo de él, puedo preguntarle, ¿y qué haría mi padre en esta situación? ¿No? Pues un poco esta es la mecánica de ChatGPT. Y de repente teníamos esa carita sonriente que parecía bastante inteligente, la verdad. Así que de repente la conversación cambió en el mundo y en nosotros, sobre todo en nosotros. Antes en los congresos discutíamos cómo aumentar un 2% la precisión en búsqueda de respuestas, y ahora estamos en los coffee breaks hablando de qué es la inteligencia. Y se oyen conceptos como inteligencia superhumana, razonamiento, cognición, alucinaciones, que es un término fantástico porque implica que ChatGPT es un cacharro que piensa perfectamente, lo que pasa es que de vez en cuando se fuma algo raro y empieza a alucinar. Hemos oído hablar de chispas de inteligencia artificial general. Hemos escuchado en un paper técnico que GPT-4 pasaba los exámenes del MIT como si nada, luego lo retractaron porque estaba todo mal hecho. Incluso estamos oyendo hablar de la posible extinción de la raza humana. Voy a hacer una encuesta express. ¿Vosotros qué pensáis? Si tenéis que elegir, y por favor elegid, yo sé que una respuesta binaria no nos gusta nunca a los científicos, pero quiero que os mojéis. ¿Os parece que ChatGPT es un loro estocástico que repite lo que ya ha leído con algunas variaciones? ¿O que es una superinteligencia artificial, algo mucho más listo que nosotros? Loro estocástico, levantad la mano, por favor. Ok. ¿Superinteligencia artificial? 4. Perfecto. Bueno, pues os voy a contar algo que os va a sorprender. Este resultado ya es sorprendente, pero es que esta misma encuesta la hice hace 2 semanas en un congreso de procesamiento del lenguaje natural. Los expertos que han creado estas máquinas. Y el porcentaje de superinteligencia artificial fue de aproximadamente un 15%, que yo no me lo esperaba, ¿eh? Conclusión. No tenemos ni idea de lo que hemos hecho. Esa es la única conclusión posible. Me gustaría recalcar que en una de las charlas nos hablaban de las cosas en común que tienen los saltos tecnológicos. Me gustaría recalcar que este es un salto tecnológico absolutamente único en nuestra historia, por lo menos por 2 cosas. La primera, lo que le escuché oír decir al director del País Retina, que es un salto tecnológico que no solo cuestiona cómo hacemos las cosas, que es lo que hacen los saltos tecnológicos, sino que además cuestiona quiénes somos. Y eso lo hace tremendamente especial, y por eso estamos todos como locos en esta conversación. Pero es que hay otra cosa, y es la que acabo de demostrar, que es la primera vez en la historia de la humanidad que un cacharro tecnológico, los primeros que no saben cómo funciona ni por qué, son los que lo han desarrollado. Y no saben decidirse si aquello no es más que un loro que repite palabras o es una superinteligencia artificial. Os he puesto unos extremos completamente separados. Ninguna vergüenza a los que habéis levantado la mano en superinteligencia. Algunos de los que levantaron la mano en aquel congreso en superinteligencia eran de la gente con más prestigio del campo. Bien. Bueno, a mí me gustaría daros una pequeña clave para que salgáis de esta charla por lo menos
con una metáfora que os pueda hacer entender de qué es capaz ChatGPT. Y en realidad la cosa es muy sencilla. La inteligencia humana tiene al menos dos vertientes importantes. El pensamiento racional, lo que la inteligencia artificial intentaba modelar al principio, y el pensamiento intuitivo. Albert Einstein decía que la intuición es un regalo divino, mientras que el pensamiento racional es un fiel sirviente. Creo que esa es más o menos la cita adecuada. Y efectivamente el pensamiento intuitivo nos lleva a sitios donde no podemos llegar pensando. Es fundamental, incluso por ejemplo para los matemáticos. La prueba llega después, pero la intuición de a dónde llevar efectivamente es intuitiva y no se puede explicar. Pero el pensamiento racional es un fiel sirviente, nunca te lleva a un sitio equivocado, mientras que la intuición nos lleva, con todos nuestros sesgos cognitivos, nos puede llevar a cualquier lado. Bien, pues estas máquinas, acabo de explicar cómo son entrenadas, lo que hacen es modelar nuestro pensamiento intuitivo. Y por lo tanto, no hay ninguna base de datos de conocimiento que tengan ellos ahí que puedan consultar para decirte cuándo nació Quevedo. No existe, solo existe un juego de probabilidades. Y eso hace que haya que tener cuidado con la intuición. De hecho, en realidad, ni un loro ni una superinteligencia. Yo creo que tenemos la suerte en español de que tenemos lexicalizado el concepto perfecto para ChatGPT, que es cuñado. Esto, fuera de España, hay que explicarlo primero, lo del el pariente de la cena de Navidad, que parece que sabe absolutamente de todo, es increíble, o sea, para cualquier tema se pone a hablar y dices, joder, lo que sabe este tío, qué maravilla. Ahora, como seas tú el experto, dices, pero si no sabe de qué está hablando de oídas, ¿no? Bueno, pues creo que es la mejor metáfora para entender de lo que puede ser capaz ChatGPT y de lo que no. Eso sí, es un súper cuñado, porque tu cuñado ha leído un montón sin asimilarlo, pero ChatGPT lo ha leído todo, absolutamente todo. Entonces, realmente es una capacidad impresionante la que tiene, comparada con un cuñado normal, así, ordinario. Me gustaría decir que el apocalipsis que nos están anunciando de que la IA domine el mundo, el apocalipsis ya está aquí, pero no es lo que nos están anunciando. El apocalipsis es todo el mundo considerando que es un sabio ese cuñado y haciendo caso a todo lo que te dice el cuñado. ¿Os imagináis gobernar vuestras vidas en función de lo que os recomiende vuestro cuñado? Pues es lo que estamos haciendo. Dietas personalizadas que estropean tu salud. Hay muchísima gente que cree que ChatGPT te puede hacer una dieta personalizada y la siguen y claro, se les casca la salud. Rutinas de ejercicio físico que causan lesiones. Abogados que en su exposición ante el juez citan jurisprudencia que no existe. Habéis visto casos, ¿no? Y un caso que solo puedo contar aquí, me encanta, porque es mi favorito. Revisores que te revisan un paper y te dicen, ¿no ha citado usted este artículo? Y resulta que el artículo no existe. Y es que la gente... tenemos muy poco tiempo libre. Pero vamos, fiarte de ChatGPT para hacer una revisión, en fin. Este es el caos. Este es realmente el apocalipsis de la inteligencia artificial y ya está con nosotros. Cuidado, que sea un cuñado no quiere decir que sea tonto. Es increíble, porque claro, es un tipo de inteligencia distinta y es un tipo de intuición diferente. Está expuesta a muchísimos más datos que nuestra intuición. Y tengo que decir que hay casos, como precisamente el de decidir si eres demócrata o republicano, en el que ChatGPT funciona mejor que expertos en ciencias políticas. Este es un caso, ahí veis en la figura, que es mucho mejor que los expertos. Por supuesto es mejor que los crowdworkers, que son gente mal pagada para hacer la tarea a toda pastilla, pero también es mejor que los expertos. O sea que, y de hecho es una herramienta, todos lo sabemos, que puede ser utilísima. Por supuesto, no siempre es así, depende de las ocasiones. Voy a saltar estas transparencias para no enrollarme demasiado. Y como decía Mateo, no está aprobado. Pero es que no está aprobado porque no sabemos cómo probarlo. Es imposible someterle a exámenes estándar porque se los has leído todos. Se han mirado las respuestas de todo. Es muy difícil. Nosotros lo llamamos contaminación. Cuando evaluamos un modelo de lenguaje, nunca estamos seguros de que no haya leído ya las respuestas de lo que le estamos proponiendo. Y de hecho, hay pruebas de que cualquier dataset estándar que utilicemos para evaluarlos ya los ha leído antes. ¿Seguirán siendo cada vez más inteligentes? Pues tampoco lo sabemos, porque están empezando a copiar de la copia. Todos estamos, bueno, todos estáis volcando contenido en Internet generado por ChatGPT y GPT está empezando a aprender de cosas que ha escrito él. Y está probado, este es un caso de imágenes, pero funciona igual para el texto, que cuando haces copia de la copia, al final la llave no te abre la puerta de tu casa. Y eso es efectivamente lo que puede estar empezando a pasar ya. Una prueba, ChatGPT programa muy bien porque ha aprendido en Stack Overflow, que es donde los programadores se intercambian dudas entre ellos y se las resuelven. Stack Overflow, desde que salió ChatGPT, ya antes, desde que salió GitHub Copilot, que tiene una funcionalidad parecida,
cada vez hay menos gente ahí haciendo preguntas. ¿Y entonces ahora qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Y por último, quería mencionar, porque es un trabajo en el que estamos nosotros en mi grupo de investigación trabajando, la hegemonía del inglés. Aquí veis unos datos de Llama 2, que es la versión open source más actual y más grande de cerebro artificial de este tipo. El porcentaje de datos en español que ha consumido es el 0,13%. Este es un tema no solo lingüístico, sino también cultural. Estos cacharros, que son espejo de nosotros mismos, no son espejo de nosotros mismos, son espejo de los yanquis. Está demostrado que los modelos multilingües piensan mejor en inglés. Es decir, si yo le pregunto algo en español y me contesta directamente, lo hace peor que si le digo, oye, coge esta pregunta, trasládala al inglés, contéstala y luego trasládala al español. A pesar de que es un pipeline donde hay muchos errores posibles, lo hace mejor que si le pedimos que piense directamente en nuestro idioma. Nosotros hemos medido, dentro de un proyecto financiado en el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la distancia entre la eficiencia de estos modelos de lenguaje en inglés y en español. Y aquí tenéis algunos datos. Hay una distancia media del 18%, pero en realidad esto no es el dato interesante. El dato interesante es que la distancia no es un número, es una curva. Y se hace más grande cuanto más difícil es el problema. Bueno, si en clase le pides algo muy fácil a los alumnos, te lo hacen todos. Pero cuando empiezas a poner problemas difíciles es cuando ves realmente la diferencia de rendimiento entre ellos. Y esto pasa aquí también. De hecho, aquí hay el problema más complejo, hay una diferencia del 200% entre inglés y español en nuestro dataset. Y hemos hecho también un esfuerzo de medir la distancia no solamente en el estado del arte, sino también en muchos campos más. Aquí veis, en el estado del arte hemos medido una distancia del 68%, utilizando muchos inputs y muchos parámetros. En soluciones de mercado, en cuanto a funcionalidades, hay una diferencia pequeña, pero luego vemos también una diferencia muy grande en el nivel de adopción, especialmente respecto a las organizaciones. Creo que ya se me acaba el tiempo. Pues termino, ya está, lo dejo. Muchas gracias.